Es el primero que tiene el primer relato de la última semana de Jesús. Es el relato. Es decir, que cuando se escribió Marcos, en el año más o menos 40 años después de la muerte de Jesús, Marcos viene a relatar la historia de cómo veían a Jesús desde el año, en alrededor del año 70, no 1970, años 70 por si acaso. Y Josué dijo algo muy bueno: los evangelios, dicen, no solamente se deben tomar como históricos. Todos los evangelios, incluyendo Marcos, que es el que vamos a ver, es una combinación de historia interpretada, pero también de historia recordada. Y eso tienen que saberlo. No buscan solamente ser un relato histórico, fidedigno de la realidad, de cómo pasaron los hechos, acontecieron. No, es una historia recordada, pero también es una historia interpretada. No se olviden de eso. Y hay un segundo punto. ¿Alguien recuerda ese segundo punto? ¿Por qué escogimos Marcos? ¿No? ¿No se amontonen? Yo me acuerdo, profe. Porque se detalla de mejor forma la última semana de Jesús. ¿Es la Pame? ¿Escuché la voz de la Pame por ahí? Sí, soy yo. Sí, señor. Soy yo, señor. Te paga. Muy bien, efectivamente. Nosotros creemos no que fue un autor de los evangelios, no creemos que fue o Mateo o Marcos, creemos que fueron comunidades, la comunidad mateyana, la comunidad marcana que escribieron este evangelio. Entonces, la comunidad marqueña, hizo un gran esfuerzo, chiquillos, para ofrecernos una crónica de la última semana de Jesús y detallar los eventos día tras día. Entonces, señala después de esto al siguiente día y después al siguiente día. Entonces ellos hicieron ese detalle. Ahora, los otros evangelios mantuvieron algunas, pero no manifiestan todas estas indicaciones de tiempo, en qué día, en qué momento en específico. Entonces, como dice Esteban, es más específico en los tiempos. Esos fueron los dos motivos por cual escogimos Marcos como base para este estudio de la última semana. Ahora sí, ¿qué vimos con Josué? ¿Qué le llamó la atención? ¿A qué día correspondía? Dijimos. Domingo de Ramos. Domingo de Ramos, perfecto. Ya, ¿y qué habíamos dicho? Algo que recuerden, algo que les haya llamado la atención. Una especie de choque de reinos, ya que entraba Jesús y paralelamente entraba Poncio Pilato a Jerusalén. Entonces, muy bien, Dieguito, a lo que nosotros hemos llamado la entrada triunfal, no sería una entrada triunfal, que era en realidad era una entrada antiimperial, antitriunfal. Espérame, voy a silenciar a todos, no sé quién. Ahí sí, silenciar a todos. Perdón. Ya, entonces no sería la entrada triunfal como nosotros la conoceríamos. Eso era reducir el sentido del texto. Era antitriunfal, antiimperial. Era una sátira del emperador, que ese emperador que entraba victorioso a la ciudad en su caballo, en un caballo de guerra que se utilizaba en la guerra, atraviesa las puertas, patea las puertas y cuentan con la sumisión de todas las personas. Entonces todas las personas sumidas y sometidas por el miedo. Y por otro lado entra Jesús, aclamado por su amor al pueblo, su amor a la gente. ¿En qué entra? En un asno, totalmente diferente. No es un caballo de guerra, es un asno. Es algo totalmente pacífico. Entonces ahí vemos los paralelos. Y ahora, lo que veremos hoy es cómo Marcos nos conduce hacia otro desafío, hacia otro evento. ¿Qué día nos toca? Si fue el domingo, ¿qué día nos tocaría hoy? Quiero que se desmuteen rapidito y me vayan contestando así rápido. Monday. ¿Cómo se dice en portugués? Está la TAI para que nos diga cómo se dice en portugués lunes. Primeira-feira, creo. Primeira-feira, muy bien. Segunda. Segunda, ¿verdad? Por la primera del domingo. Segunda-feira, ok, muy bien, qué bonito. Entonces, hoy vamos a ver el día que nos corresponde, día lunes. Hoy es otro desafío, hoy es lunes. Y esto también demanda algo de historia, pero también algo de profecía. ¿Qué nos va a ayudar estas profecías? ¿Qué nos va a ayudar esta historia a evitar malas interpretaciones? Vamos a ir al texto. El texto queda en Marcos 11, 12 al 19. Marcos 11, del 12 al 19. ¿Me leen cuáles son los dos títulos que aparecen ahí?
alguien que lo pueda leer. Marcos 11, del 12 al 19. Si pueden ponerlo en el chat también, por favor. Maldición de la higuera estéril y Ya, y purificación el del otro pueblo. título, y un poquito más abajo. Purificación del pueblo. Ya, hay muchas veces que este texto ha sido llamado de esta forma, limpieza del templo. Y hablar de limpieza del templo, quiero decirles que es como tradicionalmente se le conoce, es tergiversar un poco el incidente que sucede acá. ¿Por qué? Porque es como lo mismo que hablar de la entrada triunfal. Le quita el sentido a este texto. ¿Se entiende? Marcos 11 del 12 al 19, Gemi. A ver, si lo puedes poner, Nico, ahí en el... Si lo puedes poner ahí en el chat, Niquito, please. Marcos 11 del 12 al 19. Ahí sí, gracias, amigo. Entonces, es lo mismo que hablar de entrada triunfal, sería lo mismo poner limpieza del templo. Pierde un poco, tergiversamos un poco el sentido propio de este texto. Así que, vamos a leer el texto. ¿Quién me ayuda con una lectura pulenta, una lectura bacán? Marcos 11 del 12 al 19. ¿Ya yo? Muchas gracias. ¿Quién es yo? Evelyn. Ah, Eileen, por favor. Del 12 Sí. Marcos 11 del 12 al 19. dice: al día siguiente Jesús... Con los títulos y su... todo, perdón. Léame Ya. con los títulos y todo. Tengo Jesús y la higuera. Muy bien. Jesús y la higuera. Al día siguiente, Jesús y sus discípulos salieron de Betania. En el camino, Jesús tuvo hambre. A lo lejos vio una higuera que tenía hojas, pero cuando se acercó, no encontró ningún higo para comer. El árbol solo tenía hojas, porque todavía no era época de higos. Entonces Jesús le dijo al árbol: que nadie vuelva a comer de tus higos. Y sus discípulos lo oyeron. Jesús y los comerciantes del templo. Eso, muy bien. Cuando llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y empezó a sacar de allí a los que estaban vendiendo y comprando. Derribó las mesas de los que cambiaban dinero de otros países por dineros del templo, y también derribó los cajones de los que vendían palomas. Y Jesús no dejaba que nadie anduviera por el templo llevando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente y le dijo: Dios dice en la Biblia: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Cuando los sacerdotes principales y los maestros de la ley escucharon a Jesús, empezaron a buscar la forma de matarlo. Y es que le tenían miedo, pues toda la gente estaba asombrada por lo que enseñaba. Al llegar la noche, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad. Buenísimo. Muchas gracias, Eileen. Oigan, ella tiene otros títulos. ¿Qué versión era la tuya? La tuya debe ser la NBI. No TLA. TLA, ok. ¿Alguien que tenga otros títulos en esa parte? Jesús purifica el Jesús templo. purifica el templo. Jesús ¿Y la purifica. otra? ¿Y la primera? Maldición de la higuera estéril. Maldición de la higuera estéril. Mira este título. Este título ya nos dice algo. Una higuera estéril. Y ahí yo les pondría, ese título yo lo pondría entre signos de pregunta. ¿Higuera estéril? Así que, ¿higuera estéril? ¿Será? Vamos a ver por qué será. Ahora, el evangelista acá lo que hace Marcos es que señala una serie de eventos que suceden, pero lo va a enmarcar, estos eventos que ocurren en el templo, pero lo va a enmarcar en una historia. ¿Cuál historia? La de la higuera estéril, con signo de interrogación. Entonces, el lunes de la última semana de Jesús, Marcos lo inicia cuando sus discípulos van viajando. ¿De dónde? Vamos a hacer el trayecto. Van viajando. ¿De dónde están viajando? ¿De dónde hacia dónde? De Betania. De Muy Betania. bien. ¿Hacia dónde? ¿A Jerusalén? ¿No? Hacia Jerusalén. ¿Y cómo se encontraba Jesús? Jesús se encontraba bacán, alegre. Algo dice que Jesús estaba. Jesús tenía Tiene hambre. estaba hambriado, hambriento. Hambriado no se dice, ¿no? Hambriento, hambriado, estaba con el medio diente. Y Jesús, ¿qué hace? Ve una higuera. ¿Algo que les haya llamado solo la atención de este pasaje de la higuera? ¿Alguna cosa que les haya llamado la atención, por favor? Desbloquéese. La higuera tenía hojas, pero no tenía... Que no era tiempo de higos. No era tiempo de higos. Señor, tú has hablado a tiempo y fuera de tiempo. Muy bien. Me encanta. Algo, hay algo aquí.
algo que les llamó la atención es que primero la higuera solo tenía hojas, no tenía frutos. Bueno, ya lo sabemos, es una higuera estéril, dice ahí. Pero señala el pasaje una cosa muy extraña. Algo sucedió. Esta higuera no tenía higos. No tenía higos porque no era tiempo de higos. Entonces, no se había encontrado ningún higo ahí y pronuncia una maldición Jesús. No sé qué le habrá dicho, maldita sea, no sé, o algún garabato le echó. Hay un árbol que se le echa un garabato para pasar porque si no te da urticaria. Litre. ¿El laurel puede ser? El litre. El litre hay que echarle un garabatito. Quizás Jesús le echó un garabatito, no sé, dijo para que no me dé urticaria o algo así, pero le echa una maldición. Pero puede ser válido porque como que la Biblia lo dice elocuentemente, dice como maldición. Claro. Pero lo dice como también cuando Pedro maldice, Pedro no necesariamente maldice cuando nega a Jesús. Vamos a dejar ahí. Vamos a dejar de mencionar. Sí, ok, entonces dice ahí unas cuantas palabras. Vamos a ver, usted imagínese la palabra que Jesús le echó, una maldición, maldita sea, lo que quiera que sea. Entonces, después de eso, los discípulos escuchan la maldición. Miren esto, vamos a ir relatándolo en 3 eventos. Entonces, después vamos a ir enumerándolo. Después escuchan la maldición y a continuación viene el incidente del templo, que mal llamado, lo hemos llamado la limpieza del templo. ¿Cómo decía el tuyo, Eileen, en tu versión? ¿Qué le dice a la higuera? No, el título de la limpieza del templo. Jesús y los comerciantes del templo. Jesús y los comerciantes del templo. Otro, bueno, en este sale, en mi versión salía la limpieza del templo. Incluso algunos osados han llamado a este evento la rabieta en el templo, ¿cacha? Casi dejándolo como una maña de Jesús. Pero finalmente, el martes concluye en el 11, versículo 21, si mal no me equivoco, y dice, a la mañana siguiente, viste que esos eran los eventos, ¿por qué escogimos Marcos? Porque ahí va detallando los días, y dice, a la mañana siguiente, al pasar otra vez por ahí, vieron a la higuera, y algo había pasado con la higuera se había secado, y Pedro recuerda esto, y le dice, maestro Jesús, maestro, ¿sabes qué? La higuera que tú maldijiste, ahora se ha secado. Entonces tenemos 3 eventos hasta aquí. 3 eventos que deben leerse juntos, amigos. Estos no son eventos por separado, a veces los títulos nos confunden. Aquí termina uno, después mucho más rato es el otro. No, esto debe leerse juntos, estos eventos. Primer evento, y señálenlo en su cuaderno, escríbanlo. La higuera es maldecida y los discípulos, ¿qué hacen? Escuchan. Primer evento, la higuera es maldecida y los discípulos escuchan. Hay un segundo evento. ¿Cuál es el evento siguiente? El del templo. El incidente en el templo. Entonces vamos a ponerle segundo evento, el incidente en el templo. Primero, la higuera es maldecida y los discípulos oyen. Segundo, el incidente del templo. Y tercero, la higuera se seca. Y Pedro lo recuerda. Entonces el tercer evento es la higuera se seca y Pedro está recordando. Marcos, o la comunidad marcana, chiquillos, quieren que los lectores o que los que están escuchando esto, porque primero fue de forma oral que se fue traspasando esta historia, quieren que todos esos incidentes se lean juntos, se escuchen juntos, lo que sucede en la higuera y lo que sucede con el templo. Entonces enfatiza en algunos puntos que de algún modo son contradictorios. Si ustedes bien lo dijeron, por un lado está la semana de la Pascua judía, el mes de Nisan. ¿Alguien había escuchado alguna vez el mes de Nisan? ¿No? Bueno, el mes de Nisan es el mes del calendario hebreo bíblico. Este comienza su cuenta a partir de cuando ellos salieron de Egipto, ¿no? Salieron de la esclavitud de Egipto. Entonces, este mes se dice que puede ser marzo o abril para nosotros, el mes de Nisan. Entonces, dice que nunca habría podido tener higos ese árbol. Cualquiera lo sabe. Todos sabemos cuándo es fecha de los choclos, cuándo es fecha de las sandías, de las uvas. Sabemos que en el verano hay esto, ¿no? En invierno no hay. Entonces imagínense que Jesús estaba queriendo que haya sandías en invierno. Y no había exportación de fruta, amigo. Así que todavía no existía eso. Marzo, mes del choclama, muy bien. Marzo es el mes del choclo. Entonces, el árbol nunca había podido tener higos. Cualquiera lo habría sabido.
Y en palabras de Marcos dice, no era época de higos. Por favor, en su Biblia destaque esto. ¿Cómo dice en su Biblia? No era época de higos. ¿Algo más? ¿Alguna otra versión que diga algo diferente? No era tiempo de higos, como lo mismo. No era tiempo de higos. Ya. Entonces, lo que manifiesta el mismo evangelio es que no era tiempo de higos. Por otro lado, Jesús tenía mucha hambre, estaba con el medio diente, y él esperaba, y esto es lo contradictorio, este es el hecho contradictorio. Jesús espera encontrarse higos, a pesar de que no es época de higos. ¿Eso no es extraño, chiquillos? Miren, esta plantita, esta es mi plantita, es una de mis hijas. Esta plantita es una cala, es estacionaria. Yo sé que esta planta va a morir ahora. Se van a caer sus hojitas y después nuevamente el otro verano va a nacer y la papita que tiene va a comenzar a florecer y de a poco. Pero yo sé que esto ya se va a secar. Yo sé. Y todo el mundo sabía que no era tiempo de higos. ¿No les parece extraño? ¿Algún postulado que ustedes piensen? ¿Por qué Jesús quiere que le dé higos? Una planta que no es época de higos. ¿Alguien que tenga alguna respuesta al respecto? Voy a dejar mi planta ahí. Porque iba con hambre. Porque iba con hambre, sí. Pero yo, por más que tenga hambre, por más que tenga hambre y que tenga cualquier hambre, yo no puedo decir, oye, dame una sandía en invierno. No va a haber. No le puedo decir, oye, tú que no has crecido en invierno, ¿por qué lo haces? No me puedo enojar, es como raro, ¿no? ¿No les parece raro? ¿Algo más? ¿Algo que ustedes crean? ¿Por qué Jesús? Este evento extraño. ¿Podría ser como el estrés que estaba sufriendo Jesús por lo que iba a venir? El estrés que Jesús estaba subiendo, entonces estaba como cabreado, era la palabra, ¿no? Jesús estaba cabreado, con todo respeto, Señor, con todo respeto. Por otro lado, después de haberse cabreado, después de haber estado enojado, dice, porque Jesús era contreritas. Ah, claro, buena Helton, ahí conectándose Helton también. Porque Jesús era contreras, porque Jesús era llevado por su idea. Pueden ser posibilidades. Vamos a ver, porque hay una contradicción. Después de eso, que no encuentra higos, Jesús la maldice y le pone una infecundidad permanente, una maldición tipo Disney, nunca más vas a dar frutos, y la planta se seca. La contradicción es obvia entre estos incidentes. Y la forma de Marcos de advertirnos que tomemos... hay formas. ¿Se acuerdan que nosotros en las parábolas habíamos hablado que hay formas de destacar algo en un texto bíblico? Una forma es omitir. Y la otra forma, otra de las formas que utilizan los evangelistas o los que escriben, es para que tomemos estos pequeños detalles como algo simbólico y no como algo histórico. Porque ¿cómo Jesús va a maldecir esto? Esto es un simbolismo. Algo quiere enseñarnos. Y todos los milagros, les hemos dicho, todos los milagros hay que mirarlos mucho más allá del milagro. Hay que mirarlos con este énfasis pedagógico en el cual tiene Jesús. Entonces, vamos a tomar así que entonces, este evento hay que tomarlo no de manera histórica, sino de una manera simbólica. Y esa pequeña trampa que pone Marcos es para eso, efectivamente. Tomen lo simbólico, no está diciendo. Tomando en cuenta estos hechos, pongamos algunas posibilidades dentro de las que ustedes pusieron. Quizá es un fallo del carácter de Jesús, porque lo que hace es irracionalmente irascible, o sea, el loco está enrabiado, viene con hambre y no sé si a ustedes les pasa, a mi esposa le pasa muy seguido que cuando tiene hambre se pone mañosa. No sé si a ustedes le pasa, pero después de comer algo, cualquier cosita, ella está un amor de persona, o sea, es la persona más dulce que yo conozco, pero antes no me habla, se enoja por todo. Hay personas que con el hambre se ponen mañosas. ¿Es una maña acaso de Jesús? Siempre me reclaman eso, dice el Estefi. ¿Es una maña de Jesús? Jesús está mañoso porque tiene hambre. Una de las posibilidades. O Jesús es abusivo con su poder divino. Es otra posibilidad, porque Jesús es Dios y dice, no me importa que las sandías no den en invierno, yo quiero sandía ahora, y si no me dais sandía te maldigo, te hago un amarre, te hago todas esas cosas, te maldigo. Es como una cosa así, Pedro Angel, me lo imagino yo. Entonces Jesús es totalmente abusivo con el poder de su divinidad.
otra posibilidad. ¿Les parece racional? La verdad. ¿Les parece algo viable? La verdad. Cuenten. No. ¿Sí? ¿No? No. Muchas gracias por esa respuesta seca. Yo creo que sí. ¿A ti te parece que sí? Sí. ¿Por qué? Porque Jesús era humano, era hombre, vivía, tenía temperamento, y no porque a lo mejor se enojara, quería decir que estuviera pecando, podría haberse enojado en algún momento. Claro, pero No, era no, irracional no el es acto mi- de enojar. No es mi interpretación, pero Pero es una posibilidad. puede ser una posibilidad. Ok. Yo creo ¿Por qué? que. Sí. Dígalo nomás. Yo creo que, no sé, estoy inventando, pero como él vio de lejos la higuera con hojas, quizás pensó que tendría fruto y era como, ya, pero vine de lejos, tengo hambre, te vi toda con hojas. Me y ilusioné. no tenías Me nada. ilusionaste. Mira, no lo había visto así, puede ser. Exacto. Y dijo, pues ahora te voy a maldecir porque no se ilusiona, si no Claro, sé como lo que que, eres, ¿para qué te...? Bien. ¿Para qué ilusionáis? ¿Para qué ilusionáis? Claro. Es como un espejismo. Bueno, la higuera, a ver, Angelita y Diego tenían algo que decir ahí. Yo creo que porque, no sé, como que él quiso demostrar, porque la higuera era un árbol como, no sé cómo interpretar la palabra, como característico de los judíos. Entonces, de alguna forma, él también interpretó que, como que, de alguna forma, al dejar el árbol seco, era como cortar como una relación quizás con ellos, no sé, y que él solamente iba a ser, que él solo era para todos, no solamente para ellos como importante, no sé, se me ocurre eso. No, buenísimo, buenísimo. Tú ya también lo ves como algo más simbólico, un simbolismo distinto. Acá hay una ilusión. Lisandra postula que esto es una ilusión. Esto es una ilusión porque ve las hojas, ve una higuera con hojas. Ahí los más entendidos en árboles, en frutas, en todas esas cosas podrán decir, ahí no sé si está el Lea, pero Leo nos puede decir si es que una higuera tiene hojas siempre todo el año o solamente cuando va a dar frutos, no lo sé. Pero... Yo quiero decir eso, quiero decir algo. Cuéntame. Sí, Natanael. Yo tengo una higuera en la casa, entonces se supone que la higuera cuando tiene hojas tiene que tener frutos, porque es la temporada. Buena, muy buena. Muy buena acotación, Natanael. Ahora, es sabido para todos, todos sabían que en esa época no daban higos, pero Jesús aún así quiere higos. Entonces, tomarlo como esas posibilidades está dentro de lo posible, pero si tomamos este relato como una parábola, el error que hay con la higuera o el error de tratarla o de maldecirla de esta manera es una clave para hablar del templo. Después vamos a ver por qué. Entonces, en este marco, la higuera vamos a tomarla como una parábola. Advierte algo del templo, está enmarcando una situación en el templo. Por eso les dije que hay que leerlo junto a estos relatos. Entonces, simbólicamente, el templo está diciendo que no lo está limpiando, lo está destruyendo. ¿Por qué? Porque algo está diciendo que hay un problema. ¿Cuál es el problema? La falta de frutos. Entonces, aquí yo me pregunto, y no sé si a ustedes les pasa, ¿qué esperaba Jesús? ¿Qué esperaba? ¿Qué estaba mal en el templo? Si esto es un simbolismo del templo, ¿qué estaba esperando Jesús del templo? ¿Era una expectativa tan extraña como la que tiene de la higuera con el templo o no? Porque esto es un acto real, un acto irracional, pero a lo mejor es que este acto irracional nos quiere mostrar algo que no está solamente en lo superfluo. Entonces, solo apariencia y no tenía fruto. Solo apariencia y no tenía fruto. Muy bien, qué buena eso, porque eso me encantó, viste, con lo que decía Natanael, porque tenía hojas, tenía apariencia de tener frutos, pero no tenía frutos. Eso está más profundo aún de lo que yo había preparado. Muy bien, me gustó. Tenía apariencia y no es, ¿cómo se llama?, descabellado pensarlo, porque miren, estos simbolismos que ellos toman, las viñas son utilizadas simbólicamente o representan, las viñas, cuando se hablan de viñas, representan al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Y la higuera usualmente representa también el liderazgo de la nación. No siempre es así, no siempre es así, pero en este caso, y con frecuencia, las higueras representan ese liderazgo de la nación. Entonces, Jesús va a la higuera en búsqueda de frutos que no encuentra, maldice al árbol, y Jesús después va al templo y se encuentra con ¿qué cosa? Con la jerarquía de la nación. Colette, por favor.
aparte la higuera era uno de los alimentos que comían bastante en Israel. Se comía mucho del higo, se trabajaba mucho el higo y se comía mucho de él. Entonces Claro. también se puede decir de que el templo era el alimento para el espíritu de las personas y no le estaban dando el alimento que correspondía. Buenísimo, me encanta que nos vayamos así, eso, así que nos vuele la cabeza, de esta manera. Eso me gusta. Muy bien, echen a volar. Ustedes si quieren decir algo me avisan nomás, levantan la mano. Ahora, entonces Jesús va en búsqueda de frutos que no encuentra, ya lo dijimos, y después maldice el árbol. Jesús va al templo, se encuentra con la jerarquía de la nación, pero ¿qué espera encontrar Jesús? Y como dijo Colette, el templo era el corazón de la vida, de la religión, de las creencias. Era el lugar de los sacrificios, el lugar de la presencia de Dios, donde estaba la presencia de Dios, era el lugar de donde se expiaban los pecados prácticamente, ¿ya? Era donde había presencia divina, había expiación de pecados, habían sacrificios. Entonces, con frecuencia, o sin embargo, con frecuencia este templo, esta función que debía cumplir, esta inclusión que debía cumplir, no representaba lo que se suponía que debía representar. Tenía hojas, tenía apariencias, pero no frutos. Y aquí yo me voy a preguntar, ¿nuestras iglesias hoy en día representan lo que realmente deberían representar o no? ¿Cuál es la imagen que la gente tiene de las iglesias? ¡Oh! Ese es un golpe, ¿no? Fue como una demolición. Vamos a continuar. Vamos a seguir en esto. En Amós, vamos a ir a Amós 5:21 al 24. Por favor, si alguien lo puede leer, Amós, Antiguo Testamento, por si acaso. Está entre Joel y Abdías. Amós 5:21 al 24. ¿Quién lo puede leer? Porque aquí es que yo luego de exponer, gracias, léalo. Luego de exponer esto del ritual del templo, dice, necesitamos que el deseo de justicia fluya como las aguas o como un arroyo inagotable. A ver, vamos a leer el texto. Aborrecí, desprecié vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecéis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como arroyo impetuoso. Ahí era, como arroyo inagotable, eso era, me acordaba. Vamos a Oseas 6:6, por favor, para que vean que no es un tema de ahora nomás, no era un tema que se estaba viviendo en el momento que Jesús estaba haciendo una crítica. Ya los profetas habían criticado antes la labor del templo. Oseas 6:6. Acá lo tengo. Por favor. Oseas 6:6. Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Buenísimo. Espérame, voy a mutearlos a todos otra vez para... ya, ahí los muteé, perdón. Entonces, Oseas también dice, misericordia quiero y no sacrificio. O sea, ya algo de los sacrificios, algo de la funcionalidad del templo no estaba siendo lo que debería ser. Isaías, en el capítulo 1, del 11 al 17, va a reflejar un deseo de Dios también. El deseo de Dios era que los líderes busquen la justicia, reprendan al opresor, o sea, vayan en contra del opresor, aboguen por el huérfano, defiendan a las viudas. Esa era una de las labores que tenía el templo, o sea, esta era una de las labores que tenía que tener el pueblo y la nación de Israel. ¿Es justicia, entonces, y misericordia lo que encuentra Jesús en el templo? Parece que no. Parece que no, mi rey. Entonces, aquí Jesús reacciona y hay un escándalo en Jesús. ¿Qué pasa? Es un escándalo profético lo que hace Jesús. Por eso les decía que esto tenía que ver con historia y tenía que ver con profecía, porque lo que hacen antes los profetas, reclamar en contra los poderes, reclamar en contra el templo, en contra las injusticias que ellos veían, era un acto que Jesús estaba haciendo también, al igual que los profetas. ¿Y qué hace? Esta ira desencadenada de Dios comienza, de Jesús, comienza y bota las mesas. Ahí, bueno, ustedes ya pueden leer. Ahora, algunos tienen postulados sobre esta ira de Jesús. ¿Por qué tiene ira Jesús? Unos dicen que era porque había instalado
el comercio se había instalado en los atrios de los gentiles. Entonces esta instalación de este comercio no había permitido que los gentiles se acercaran a Dios. Es una posibilidad, pero el patio de los gentiles, el templo estaba hecho de tal manera que el patio de los gentiles era el patio más grande que tenían, era el lugar más grande. Entonces que estén ocupando esos sitios no era problema, porque el patio era demasiado grande, era de los más grandes. Entonces podríamos, de cierta manera, descartar un poquito esta opción. ¿Ya? ¿Era el más grande? Puede ser poco probable. Lo otro, había, en la versión de Eileen se podía diferenciar esto, que decía que en el recinto del templo había un problema, que no se podía ocupar el dinero extranjero, solo el local. Entonces habían afirmado que el tipo de cambio no se podía usar, y aparte los precios eran excesivos. Y esto es una de las posibilidades. De hecho, yo he hecho muchas lecturas de eso y de muchos milagros viéndolo de esta manera. Abusaban de los precios, pero quizá era un mal necesario también, porque les vendían los animales, aunque un costo excesivo, pero les ahorraban toda la caminata que tenían que hacer desde sus ciudades hasta el templo de Jerusalén, que era donde tenían que llevar a los animales en perfecto estado. Entonces ahí se los vendían. Precios caros, pero si querías podías pagar, si no, ahí estaba. Otra posibilidad. ¿Qué otras posibilidades tenemos? Leyendo esto, leyendo distintas perspectivas, quiero agregarle una posibilidad a esto. La clave está en las palabras de Jesús, porque ahí dice, el templo se ha transformado. ¿En qué se transformó el templo? En cueva de ladrones. ¿Y qué debía haber sido? Casa de adoración. ¿Casa de oración para quiénes? Para todas las naciones. Ya, hay dos expresiones en esta frase. Se ha convertido en una cueva de ladrones. Y nosotros creemos, esto solo lo he escuchado en Jesús. Estas son las palabras que Jesús emite, unas palabras fuertes que Jesús emite. ¿O la habrá escuchado antes? Y esa expresión de cueva de ladrones viene de Jeremías 7:11. Jeremías 7:11. No voy a leer en este momento, pero usted lo puede señalar ahí. La expresión cueva de ladrones viene de 7:11. La cueva de ladrones no es el lugar donde se cometen los robos, comete el delito. No es el lugar. La cueva de ladrones es donde se ocultan, donde los ladrones se sienten seguros, donde los ladrones se sienten resguardados, los bandidos se esconden ahí. Entonces, si es un lugar seguro para ellos, Jesús lo que está diciendo con esto es que el templo se ha convertido en un lugar, un refugio de criminales que están cometiendo abuso contra el pueblo y se escudan en su posición de un sistema religioso. Jesús no está en contra de los mercaderes. Jesús está en contra de los dueños de esos mercados, que eran los saduceos. Jesús está en contra de los líderes religiosos. ¿Se dan cuenta que esto nos cambia como toda la película o no? ¿O solo a mí me explota la cabeza con esta cuestión? Que Jesús no está haciendo un acto, ay, solo maldijo a la higuera y ya, y sucedió con una planta. No, está haciendo un acto profético y un acto subversivo. Y la segunda expresión de esta es la casa de oración, y que es para todos los pueblos, para todas las naciones, viene de un texto mesiánico de Isaías 56. Este es especial por eso, por esa profundidad mesiánica que tiene. Y aquí habla de la inclusión, que es una casa de oración, pero incluye a los extranjeros, incluso a los eunucos. Entonces, en el verso 7 dice que la casa de oración será, o sea, mi templo será casa de oración para todos los pueblos. Se dan cuenta que Israel se transforma en una nación xenófoba, pero su plan inicial no era solamente para ellos, sino que era extenderlo. Siempre fue extenderlo a todos los pueblos, a todas las naciones, desde que incluso el Señor le dice a Abraham que va a ser de bendición para todas las naciones. Siempre el plan de Dios no era solamente para el pueblo de Israel, siempre fue incluir a todos. No fue un plan B, fue el plan inicial. Entonces Jesús, ya vamos concluyendo, en esto sí voy terminando. Jesús llega el domingo a Jerusalén. Eso fue lo que habló el Josué. Llega el domingo y llega en este día el domingo de Ramos. Y aquí hay un desafío. ¿Contra quién es el desafío, chicos, el domingo? Domingo de Ramos.
¿Contra quién entra desafiante en un asno? ¿Contra quién? Contra el imperio. No solamente contra Pilatos, contra el imperio en sí, contra el gobierno, contra el imperio romano. Jesús está haciendo un desafío. Y ahora, el día que estamos viendo hoy, lunes, ¿contra quién está? ¿Contra cuál es el desafío? Los líderes religiosos. Contra el sistema religioso, contra los líderes religiosos, contra toda la maquinaria que funcionaba en el templo. ¿Se dan cuenta cómo Jesús pareciera que lo hemos domesticado en nuestras iglesias? A este Jesús lo hemos hecho un Jesús con una cara de buenito, de querer, pégame, por favor, pégame en esta mejilla, porque te voy a poner la otra. Pero Jesús es tremendamente subversivo. ¿Y qué dice? Viene contra esta dominación de la opresión del imperio y viene contra la opresión de la dominación de la religión. Y remece todo. Y no solamente que remeció al sistema religioso, sino que lo declara muerto. Eso es lo que está haciendo con la higuera, declarándolo muerto. La higuera es el sistema religioso que ha oprimido a la nación. ¿A cambio de qué? A cambio de poder, a cambio de bienestar. Los saduceos que controlaban ese lugar están usando el recinto que debería ser para culto a Yahvé, para que estén todas las naciones, lo están usando como un escudo para cometer sus actos malévolos de oprimir al pueblo, de sacar beneficio del dolor de las personas. Entonces el día lunes ya han puesto muchas cosas en tela de juicio. El imperio, y ahora Jesús se alza con una nueva propuesta espiritual. ¿Cuál es? Jesús dice que el templo ya no debería ser considerado como el eje. La cruz entonces era inminente. Claro. El templo ya no debería ser considerado como el eje de la funcionalidad de la religión. Porque la higuera se seca. Entonces la higuera se seque al día siguiente era como un presagio de que era lo mismo que iba a pasar con los líderes religiosos, con su sistema religioso. Lo que está diciendo Jesús, ¿y saben qué? El templo, como ustedes lo conocen, es inválido, porque no cumple la función que debería cumplir. No da frutos. Aparentemente da frutos, pero no los da. Y después Jesús, en el texto más abajo, en el 11:23, dice donde cualquiera le dijera a un monte, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón. Si cualquiera no duda en su corazón, sino que cree, será hecho como lo digas. Eso parece que también está apuntando al mismo templo, que puede ser echado al mar, y al templo conocido hasta el día de hoy como el monte de la casa, etcétera, no la casa, la iglesia. El monte es arrojado al mar. Esto que tenían como pilar, como base, es arrojado al mar. Y esto, no sé si ustedes han visto en otro contexto, este es solamente un spoiler. ¿Se acuerdan cuando Jesús saca de los demonios y lo echa en los cerdos? ¿Se acuerdan eso? Les cuento algo, también es un símbolo, porque los cerdos caen al mar. Y el mar tiene que ver con donde quedan sepultadas todas estas iniquidades, todas estas injusticias, todo un sistema injusto. Entonces, el tiempo en que las peticiones, el perdón, la presencia de Dios estaba intercedido por el templo y por los sacerdotes, se acabó. Eso está diciendo Jesús en este pasaje. Ya no necesitamos intermediarios humanos, no necesitamos un lugar físico, ya no es necesario suscribirse a un templo, ya comenzamos con algo distinto. Por eso dice que a Jesús le tenían miedo y buscaban matarle. Como dijo Josué ahí, la cruz era inminente. Si está siendo totalmente subversivo. Y ahora, chiquillos, esto debe llevar al día de hoy a cuestionarnos un montón de cosas. ¿Cómo estamos haciendo nosotros la pega como iglesia? Porque lo mismo que hicieron los profetas en el Antiguo Testamento, criticar el sistema religioso que en vez de ser liberador oprimía, en el tiempo de Jesús también seguía de la misma manera, y Jesús se levanta contra el templo porque no cumple la función que debería cumplir.
¿no deberíamos hacer nosotros lo mismo con la iglesia? Preguntarnos una y otra vez, ¿será que la iglesia está cumpliendo su función? ¿Está mostrando a Jesús como debería mostrarlo? ¿Está mostrando el amor que debería mostrarlo? Y ahí es lo que me pregunto, ¿qué es lo que piensa la gente de la iglesia? ¿Es una cosa cercana? ¿Es algo que en donde son comunidades de amor? ¿O son comunidades dañinas? ¿O hemos cambiado el propósito de lo que debería ser? Y hemos suscrito a Dios a un lugar físico, nuevamente queriendo encerrar y controlar a Dios. ¿Para qué? Para que los pastores, los líderes tengan poder. ¿Para qué? Para que les importe el dinero de la gente. Loco brígido. Porque Jesús, y este mensaje trasciende de tal manera que todavía hasta el día de hoy nos debe interpelar. ¿Cómo estamos haciendo las cosas, chiquillos? También debemos cuestionar nuestros propios sistemas religiosos. ¿Liberan o están oprimiendo? ¿Les gustó? Potente. Leer a Jesús es brígido. Creo que leer a Jesús es salir desde nuestra zona de confort, es salir desde nuestras comodidades, en donde creemos que esto es solamente para mí y que se trata de mí, de mi relación individual, solamente yo y Dios, cuando tenemos que entender que nuestra relación es con una sociedad, es con ayudar a que otros sean más libres, a que otros no estén oprimidos, a que otros puedan vivir en amor, en justicia, en igualdad. Es tremendamente desafiante la vida de Jesús. Ahí tremendamente. Sí, amigo, por favor. Ahí es donde uno se da cuenta que Jesús tiene tal vez intenciones muy diferentes a las nuestras hoy. Porque hoy en día nosotros, todos, como iglesia, pretendemos y buscamos, esto lo hemos dicho anteriormente, pero bueno recalcarlo, buscamos salvar el alma de nosotros, ¿verdad? A nosotros nos importa el alma. Porque si el alma fuera lo más importante en la vida de una persona. Y Jesús se involucra en lo integral de la persona. O sea, cuando Jesús hace este acto de entrar el domingo, cuando hace este acto de maldecir lo religioso, de alguna forma le está dando importancia a los sistemas religiosos que se tengan como correctamente. Le está diciendo al pueblo romano que tienen que vivir en una sociedad de paz, de tranquilidad, no de opresión. Entonces el mensaje de Jesús es integral, no trasciende y no se enfoca solamente en lo almático de la persona, sino en la vida entera, en su vida social, en su vida espiritual, obviamente, en sus relaciones interpersonales, en sus relaciones, en su estructura social. Entonces Jesús va mucho más allá que lo que vamos nosotros, ¿verdad? Nosotros nos preocupamos solamente por que se salve el alma, por el más allá, por un cielo. Jesús se preocupa de la vida entera. Y fue tanta su preocupación, como decís tú, fue tanto su que se involucró, que lo llevó a la cruz. Entonces, yo creo que hoy día los chicos, los que estamos aquí en la casa todos los días, cada vez entendemos más que la cruz sí fue un escándalo, ¿verdad? Sí fue hoy día nosotros amamos esa cruz, pero en el tiempo de Jesús fue un escándalo, fue fuerte, fue difícil, porque representa todo eso, ¿verdad? Y era imposible que no quieran matarle. Mira, el Claro. texto ahí termina y dice, y querían matarle porque le tenían miedo. ¿Por qué? Porque no les convenía, al sistema religioso, chiquillos, no les convenía. Como los gobiernos, Roma ponía y se aliaba con los líderes religiosos, se aliaba, les ofrecía poder, les ofrecía cosas, incluso el sistema romano podía poner sumos sacerdotes. Era una cuestión tan asquerosa, por decirlo de una forma, que se compraban a estos compadres. ¿Para qué? Porque ellos medien de alguna forma y los dejen tranquilos, que el pueblo no se subleve. Entonces lo que está haciendo Jesús es sublevar, empoderar al pueblo, decirles, oye, esto está siendo injusto. Esto está siendo injusto. ¿Les convenía? De ninguna manera les convenía. Por eso les quería matar. Y pensaron que muerto iban a solucionar todo, y también después de muerto fue igual o peor, que sublevó el pueblo.
Y era una revolución muy distinta a la de los celotes, porque los celotes era violenta. Esta no era violenta, pero sí subversiva. Heavy, amigos. Por eso debemos seguir cuestionando cómo mejoramos nuestra manera de ser y hacer iglesia. ¿Cómo somos mejores el día de hoy? La gente, los religiosos de la época, los saduceos, los líderes, buscaban gente que se suscriba a su sistema religioso, que cumpla sus normas religiosas para poder ser recién aceptados por Dios. Jesús dice, ustedes son aceptados, incluso si no cumplen estas normas religiosas. ¡Pum! Ese es el meo golpe. No les conviene. Y les decimos algo aquí en la casa. Nuestra búsqueda va a ser siempre de querer parecernos a Jesús. Nosotros no necesitamos miembros en la casa. No necesitamos gente que se suscriba a nuestra iglesia y que nunca más se vaya. Y si se va, yo te maldigo como aquella higuera, porque tú no das frutos, porque tú no te has plantado en esta iglesia. No nos interesa eso. No quiero pensar mal, pero en muchas iglesias, este hocicón del pensamiento, en muchas iglesias se tiene esta visión. Necesito que tú vengas a la iglesia, a nuestra iglesia, que te quedes aquí, porque tu diezmo es importante. Entonces la persona es importante por cuanto diezma, y por eso perder a alguien es terrible. Por eso yo manipulo para que esa persona se quede, porque necesitamos tu viejo. Chiquillo, aquí en la casa no necesitamos su dinero. Si nosotros podemos hacer bien, si podemos ayudarles a caminar, sea el tiempo que ustedes estén aquí, va a ser bacán. Si ustedes tienen que irse alguna vez a otro lado, que les vaya bien, que encuentren lo que están buscando, pero que se desafíen también a hacer una iglesia mejor, a amar sin medida, sea donde sea que estén, sea aquí o en cualquier lugar. Vamos a ir a una pregunta ahora, amigos. Vamos a ir a una pregunta, y la primera pregunta es, antes de que la mandes, Pri, voy a decir, la primera pregunta es, ¿crees que la iglesia o la religión debería cambiar? O sea, ¿qué crees que la iglesia o la religión debería cambiar? Aquí los quiero con su espíritu crítico, por favor. A algunos les cuesta un poco. Sí, uno dice, ay, no me gustaría criticar a la iglesia, porque, no, amigos. Ambas. Ser crítico con la iglesia. Ser crítico con la iglesia no es que estemos en contra de la iglesia. Amamos la iglesia, pero porque amamos, no la queremos, no queremos que siga igual. Entonces ustedes vean qué cosas, no estoy hablando de la casa, estoy hablando de la iglesia, de la religión en general, qué cosas creen que deberían cambiar. Y aquí viene una segunda pregunta, porque no se queda solo ahí. La segunda pregunta es, ¿qué estás haciendo tú para que eso suceda? ¿Se entendió? ¿Qué estás haciendo tú para que eso suceda? A mí me gusta, me identifico con un Jesús subversivo, me identifico con un Jesús que está en contra de estos sistemas y de todas estas cosas, pero me identifico con Jesús porque Jesús tiene una propuesta, no solamente tiene una propuesta o una protesta. Jesús no solo protesta contra un sistema, sino que propone algo nuevo. Nuestras protestas deben tener una proposición. Entonces, si hay algo que nosotros creemos que debe cambiar de la iglesia, de la religión, ¿qué estamos haciendo nosotros para que eso cambie? ¿O estamos esperando que simplemente cambie por arte de magia y yo me quedo aquí desde el balcón mirando cómo se hacen pedazos? Tenemos que tomar parte, tenemos que tomar acción sobre eso. Vamos a las preguntas.